El sonido del portón automático fue lo único que rompió el silencio. En esa casa, hasta el viento parecía pedir permiso para moverse. Lucía respiró hondo. Tenía la sensación de que, si hablaba demasiado alto, el aire se partiría en dos. El chofer dejó su maleta junto a la entrada y se marchó sin despedirse. Ni un saludo, ni una sonrisa. Solo el eco de sus pasos alejándose. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El vestíbulo era tan grande que su voz rebotó cuando dijo un simple «Hola». Nadie respondió. Todo estaba impecable. Mármol blanco, lámparas doradas, cuadros enormes. En uno de ellos, un hombre y una mujer sonreían. En el centro, dos niños de unos 6 años, idénticos, con los ojos grises y una expresión tan seria que parecía pintada. De repente, una mujer de cabello recogido apareció al final del pasillo. «Usted debe ser la nueva», dijo sin emoción. «El señor Serrano la espera en el salón». Lucía asintió y la siguió. El salón era aún más silencioso. En un sillón de cuero, con un traje oscuro y una mirada que no pedía explicaciones, estaba él, Eduardo Serrano, millonario, frío, exacto. «No quiero repeticiones de lo que pasó con las anteriores», dijo sin levantar la voz. «No se les habla si no lo hacen primero. No se les toca sin permiso. No se les mira mientras comen. ¿Entendido?» Lucía tragó saliva. «Los niños...» «Mis hijos, Adrián y Samuel», respondió, girando el rostro apenas. «No hablan, no ríen, y preferimos que así siga». La mujer quiso preguntar por qué, pero su instinto le dijo que no debía. Aún así, cuando lo vio levantarse, notó algo extraño. En su muñeca brillaba una pulsera diminuta, infantil, azul. Se la guardó rápido en el bolsillo del pantalón y salió sin decir más. La primera vez que Lucía vio a los gemelos, estaban sentados frente al ventanal, mirando la lluvia. Dos figuras idénticas, inmóviles, vestidos de gris. Parecían muñecos abandonados. Ella se acercó despacio, con una bandeja en las manos. «Soy Lucía. Voy a ayudar a cuidarlos», dijo suavemente. Ninguno respondió. Uno de ellos apenas giró la cabeza, observando su reflejo en el vidrio, no a ella. El otro sostenía un pequeño reloj de madera que no marcaba la hora. La cena fue igual de silenciosa. Solo el sonido de los cubiertos y la respiración contenida de Lucía. En el comedor, un retrato enorme de una mujer dominaba la pared, la madre de los niños. Su sonrisa era casi idéntica a la de Lucía, y eso la hizo estremecerse. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Lucía caminó por el pasillo largo del segundo piso. Las luces se encendían solas con sensores, una a una, como si la casa la vigilara. Desde la habitación de los niños salió un sonido leve, un sollozo contenido, como si alguien tratara de llorar sin hacer ruido. Lucía se detuvo, tocó la puerta. «¿Adrián? ¿Samuel?», susurró. Silencio. Luego, pasos. Pequeños. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un ojo gris la miró. «Todo está bien», dijo ella, pero el ojo desapareció y la puerta se cerró con cuidado. Al bajar a la cocina por un vaso de agua, notó un detalle que no había visto antes. Un cartel pegado junto al refrigerador, escrito con tinta roja. «Prohibido entrar después de las 10». Se quedó mirando esa advertencia. ¿Por qué? Afuera, el viento golpeaba los ventanales. En el reflejo del vidrio, creyó ver a alguien parado detrás de ella. Se giró. No había nadie. Apagó la luz y regresó a su habitación, intentando convencerse de que solo era el cansancio del primer día. Pero en el silencio del pasillo, juraría haber escuchado una risa corta, infantil. Apenas un suspiro. A la mañana siguiente, los niños ya estaban en el jardín, sentados en el césped húmedo, con la mirada fija en una mariposa muerta. Eduardo Serrano observaba desde la terraza, con una taza de café. «No los toque»,
dijo sin mirarla. No los interrumpa. Lucía lo obedeció, pero cuando se agachó a recoger una flor caída, sintió que alguien tiraba de su delantal. Samuel la miraba, sin palabras, sosteniendo una hoja. En ella, con lápiz, había dibujado una sonrisa torpe, torcida. La primera sonrisa en ese lugar. Lucía guardó la hoja como un tesoro. Y por primera vez desde que cruzó ese portón, pensó que quizá ese silencio podía romperse, que esos niños podían volver a reír. No sabía que, para lograrlo, tendría que romper una regla, una sola, la más peligrosa de todas. Si quieres descubrir qué fue lo que hizo Lucía en esa cocina y cómo cambió todo para siempre, dale like a este video y suscríbete para no perderte la siguiente parte. Lucía despertó antes del amanecer. El cielo todavía estaba gris y la casa seguía envuelta en ese silencio espeso que ya había aprendido a temer. Se puso el delantal, ató su cabello y bajó las escaleras sin hacer ruido. En la cocina, el reloj marcaba las 6:30. El letrero rojo seguía allí. Prohibido entrar después de las 10. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y miedo. No entendía qué podía tener de malo ese lugar por la noche, pero el tono de la tinta, seco y violento, no invitaba a preguntar. La mujer de limpieza, Marta, ya estaba allí, en silencio, pelando manzanas. No se acostumbre demasiado, le dijo sin levantar la vista. Las nuevas no duran mucho. ¿Por qué?, preguntó Lucía, limpiando la mesa. Porque aquí, cuando alguien pregunta demasiado, desaparece. Durante el desayuno, los gemelos entraron sin emitir un sonido. Llevaban el mismo suéter azul y se sentaron en perfecta sincronía. Eduardo Serrano los observó con la misma atención con la que un general revisa sus tropas. Coman. Su voz era baja, pero autoritaria. Los niños obedecieron. Nadie habló. Lucía sintió un nudo en la garganta. Todo parecía más un ritual que una comida familiar. Esa mañana, mientras barría el pasillo, escuchó risas apagadas, pequeñas, como de dos ecos escondidos. Cuando se asomó, los gemelos estaban debajo de una mesa, mirándola con picardía. No reían, pero algo brillaba en sus ojos. Lucía sonrió. «¿Qué hacen ahí, preguntó. Samuel, el más pequeño por minutos, le extendió una manzana que había caído al suelo. Adrián la miró con un gesto de advertencia, como si temiera que alguien los descubriera. Lucía tomó la fruta y la devolvió a la canasta. «Gracias», dijo. Fue un instante pequeño, pero suficiente para que el aire cambiara. Más tarde, en el jardín, los vio correr por primera vez. Eduardo apareció en el balcón con el ceño fruncido. «Samuel, Adrián, no corran», gritó. Los niños se detuvieron en seco. Lucía lo observó y sintió algo distinto. Detrás de esa voz no había solo control, había miedo. Cuando el sol cayó, la casa volvió a hundirse en su silencio habitual. Marta apagó las luces y Lucía se quedó sola recogiendo los platos. Los niños ya dormían. Eduardo había salido a una reunión. Afuera, el viento soplaba como un mar lejano. De pronto, escuchó un sonido en la cocina, un golpe metálico, leve, pero claro. Tomó aire y fue hacia allí. La puerta estaba entreabierta. Dentro, las sombras se movían por la luz del refrigerador. No había nadie, solo la sensación de que algo invisible acababa de marcharse. Sobre la mesa, el cartel de «Prohibido entrar» se había caído al suelo. Lucía lo recogió, lo sostuvo entre las manos, y en ese momento decidió que descubriría por qué existía esa prohibición. A la mañana siguiente, los gemelos no bajaron a desayunar. Eduardo tampoco apareció. Fue Marta quien la llamó al pasillo. «El señor no quiere que los niños salgan hoy de su habitación». «¿Pasa algo?», preguntó Lucía. «No es asunto suyo», respondió Marta, secamente. Lucía obedeció, pero pasó el resto del día con un presentimiento que no la dejaba tranquila. Al anochecer, escuchó un portazo en el ala oeste. Luego, pasos pesados.
Y un sollozo. Se acercó sigilosamente. En el suelo del pasillo había un vaso roto. Dentro del cuarto, Eduardo sostenía algo. Una foto. En ella, los gemelos con una mujer idéntica a Lucía, solo más mayor, con la misma sonrisa. Cuando él la vio, no dijo nada. Dejó la foto sobre una mesa y salió. Lucía la tomó. En el reverso, una fecha escrita a mano. 15 de mayo, la última risa. El corazón le dio un vuelco. La última risa. ¿De quién? ¿De la madre? ¿De los niños? ¿Por qué esa fecha estaba grabada como un epitafio? Esa noche, incapaz de dormir, bajó de nuevo a la cocina. No eran aún las 10. Encendió una vela y se quedó mirando la puerta del refrigerador. A un costado, una caja metálica, cerrada con un pequeño candado. Sobre ella, una inscripción tallada. No abrir hasta que vuelva la risa. Lucía apoyó la mano sobre la tapa. La caja estaba fría. La vela titiló. Afuera, el viento volvió a golpear las ventanas. Por un instante, creyó oír pasos en el pasillo. Pequeños, rápidos, como de dos niños descalzos corriendo hacia su cuarto. El reloj marcó las 9:59. Lucía respiró hondo. «Solo quiero saber», murmuró. Dio un paso más. La llama de la vela se movió como si algo exhalara cerca. Alzó la mirada, y reflejados en la ventana, vio dos siluetas diminutas detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. El reloj cambió a las 10 en punto. El tic-tac resonó en toda la cocina. La caja tembló, apenas perceptible, como si dentro algo despertara. Lucía dio un paso atrás, el corazón en la garganta. Y justo entonces, una voz suave, infantil, rompió el silencio. «Lucía, tenemos hambre». Era Samuel. Estaba en la puerta, con Adrián a su lado. Los dos con los pies descalzos, las miradas fijas en la caja. Lucía apenas pudo hablar. «Es tarde, pequeños. Deberían dormir». Samuel sonrió, apenas, un gesto casi invisible. «Queremos galletas». Esa fue la primera palabra que escuchó de ellos, y también el comienzo de lo que nunca debió suceder. Esa noche, cuando el reloj volvió a marcar las 11, la cocina ya no estaba vacía. El olor a mantequilla llenaba el aire. Lucía mezclaba harina con manos temblorosas, mientras los gemelos la observaban desde la mesa. Afuera, el viento había cesado. Dentro, una risa corta escapó de la garganta de Adrián. Y el silencio de esa casa se rompió por primera vez. La caja metálica, sin embargo, seguía allí, cerrada, esperando. Lucía no durmió en toda la noche. El sonido de la risa de los gemelos seguía rebotando en su cabeza, como una melodía prohibida. Era la primera vez que escuchaba algo tan puro en esa casa, y sin embargo, lo que sintió no fue alegría, sino miedo. Algo en el aire había cambiado, algo invisible, pero vivo. Al amanecer, se levantó con los ojos hinchados y el corazón acelerado. Bajó a la cocina para limpiar los rastros de la noche anterior, pero encontró todo impecable. Ni harina, ni platos, ni señales de galletas. Solo la caja metálica, de nuevo en el mismo sitio, cerrada, inmóvil. Lucía la tocó con cuidado. Estaba tibia. Cuando subió las escaleras, se encontró a Marta en el pasillo. «¿Qué hacía anoche en la cocina?», preguntó con una voz más dura de lo habitual. Lucía se congeló. «Yo escuché ruido. Pensé que los niños tenían hambre». «No debía hacerlo», susurró Marta acercándose. «Esa puerta no se cruza después de las 10, ni por hambre, ni por curiosidad». «¿Por qué?», preguntó Lucía. «Porque la última vez que alguien lo hizo, los niños no durmieron en 3 días. Y el señor Serrano…» Se detuvo, bajando la voz. «El señor Serrano perdió a su esposa». Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Qué tiene que ver la cocina con eso?». «Todo», respondió Marta, y se marchó. Durante el desayuno, Eduardo observaba a sus hijos como si estuviera viendo algo imposible. Los niños, por primera vez,
Sonreían. No hablaban, pero sus ojos tenían brillo. Lucía no podía apartarles la vista. Samuel incluso se atrevió a levantar su vaso para brindar con agua. Eduardo se levantó bruscamente. Lucía, conmigo, ahora. En el despacho, el aire era más denso. Cerró la puerta con un clic seco. ¿Qué hizo anoche?, preguntó sin rodeos. Nada malo, señor. Solo les preparé algo. ¿Algo?, repitió él, acercándose lentamente. ¿Algo como qué? Galletas, dijo ella, bajando la mirada. Él soltó una risa breve, amarga. Galletas, repitió, casi como si saboreara la palabra. ¿Sabe que esa fue la última palabra que pronunció mi esposa antes de morir? Lucía alzó la vista, atónita. Eduardo se giró hacia la ventana, con los puños cerrados. Ella también quiso cocinar. Era de noche. No la escuché bajar. Cuando la encontré, ya era tarde. El silencio se hizo insoportable. Lucía dio un paso atrás, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Yo no sabía, susurró. Eduardo la miró, con una mezcla de furia y algo más que no supo definir. No vuelva a entrar a esa cocina de noche. Nunca. Lucía asintió, pero en su interior algo ardía. Una curiosidad que no podía apagar. Esa caja metálica no salía de su mente. ¿Qué había dentro? ¿Qué relación tenía con la muerte de la madre? Esa tarde, mientras los gemelos dormían la siesta, Lucía revisó discretamente la biblioteca del señor Serrano. Entre los libros de negocios y filosofía, encontró una carpeta con recortes de periódico. Uno de ellos llevaba el titular: Tragedia en la residencia Serrano. Accidente doméstico cobra la vida de la esposa del empresario. En la foto se veía la cocina, casi igual que ahora, y una frase subrayada en rojo. El cuerpo fue hallado junto a una caja metálica sellada. Lucía sintió que el piso se movía bajo sus pies. Guardó el recorte en el bolsillo de su delantal justo antes de escuchar pasos en el pasillo. Era Eduardo. Entró sin mirarla. Voy a salir un par de horas. No quiero que nadie entre en el ala oeste. ¿Entendido? Ella asintió. Pero en cuanto el motor del auto se perdió en la distancia, su decisión ya estaba tomada. Esperó a que Marta se fuera. Los gemelos dormían profundamente. La casa, de nuevo, en completo silencio. Bajó las escaleras, descalza, con una linterna en la mano. La cocina estaba a oscuras. El reloj marcaba las 9:45. La caja seguía en su lugar, pero esta vez había algo más. Una llave diminuta colgando del tirador del horno. Lucía la tomó con manos temblorosas. El metal estaba caliente, como si alguien la hubiera dejado allí hacía segundos. Se arrodilló frente a la caja. Solo una mirada, murmuró. Insertó la llave. Giró. El candado se abrió con un clic. Dentro no había dinero, ni joyas. Solo un cuaderno viejo, cubierto de harina y manchas oscuras. En la primera página, una frase escrita con caligrafía elegante. Cuando vuelvan a reír, yo también volveré. Lucía pasó la página y encontró dibujos, rostros de los niños, sonriendo, y al final, una nota escrita con prisa. Si algún día la risa regresa, protégelos, no de mí, de él. El corazón de Lucía latía desbocado. ¿De quién?, susurró. Un ruido detrás de ella la hizo girar. Samuel estaba en la puerta. No debía abrirla, dijo con una voz tan tranquila que la paralizó. Mamá se enojará. ¿Mamá?, preguntó Lucía. El niño asintió lentamente, con una sonrisa que no le había visto antes. Ella no se fue, solo duerme aquí. Lucía retrocedió, pero la puerta del pasillo se cerró sola. Un viento helado recorrió la cocina. Las luces parpadearon, y el cuaderno, sobre la mesa, se abrió solo, mostrando una nueva página escrita con tinta fresca. No rompas el silencio. Lucía gritó, pero ningún sonido salió de su garganta. Los gemelos la observaban, inmóviles, con esa serenidad inquietante que parecía venir de otro mundo. Aferrada al cuaderno,
comprendió que aquella casa no era solo fría, estaba viva, y la risa, la que ella había devuelto, había despertado algo que debía seguir dormido. ¿Tú habrías hecho lo mismo que Lucía, aunque te advirtieran que no abrieras esa caja? Escríbelo en los comentarios. Lucía permaneció inmóvil, con el cuaderno apretado contra el pecho. Los gemelos la miraban sin parpadear. La página seguía abierta, las letras húmedas, como recién escritas. Dio un paso atrás, tropezó con una silla, y la vela que había dejado encendida cayó al suelo, apagándose al instante. La cocina quedó en penumbra. Samuel, Adrián, vayan a sus habitaciones, dijo con voz temblorosa. No quieren que te vayas, susurró Samuel. ¿Quiénes? Preguntó Lucía, casi sin aire. Mamá y él, respondió Adrián sin apartar la mirada de la caja. Ya están despiertos. Lucía corrió hacia el pasillo, pero la puerta no se movió. Empujó 1, 2 veces. Cerrada. Detrás, los gemelos rieron. Una risa suave, como un eco que no pertenecía a ellos. De pronto, el silencio volvió. Pesado, absoluto. Cuando logró abrir finalmente la puerta, los niños ya no estaban. Subió las escaleras deprisa. Las luces del pasillo parpadeaban, una a una. Abrió la puerta de su habitación. Vacía. En el suelo, un rastro de harina conducía hasta el cuarto de los gemelos. Entró sin pensar. Estaban dormidos, en sus camas, con rostros inocentes. El cuaderno, sin embargo, estaba en la mesa de noche, cerrado. Al amanecer, el sonido del motor del coche anunció el regreso de Eduardo Serrano. Lucía bajó a la cocina para enfrentarlo, pero él llegó antes. La miró fijamente, sin necesidad de palabras. «Lo hiciste, ¿verdad?», preguntó con voz baja, contenida. Lucía no respondió. «¿Qué encontraste?», insistió. «Un cuaderno», dijo ella con la voz quebrada. «Y una advertencia. Su esposa, ella, sabía que algo no estaba bien». Eduardo golpeó la mesa con el puño. «Le dije que no tocara nada», gritó, y el sonido retumbó en los muros. «No tenía derecho». Lucía dio un paso al frente. «¿No tenía derecho a qué, señor Serrano? ¿A saber la verdad? ¿O a que sus hijos puedan vivir sin miedo?». El hombre respiró con fuerza. Sus ojos, cansados y oscuros, se llenaron de una furia contenida. «Usted no entiende nada». «Entonces explíqueme», dijo ella, sin moverse. Él se giró hacia la ventana. «Mi esposa murió aquí, en esta casa. No fue un accidente». Hizo una pausa, buscando palabras. Ella creía que algo habitaba este lugar. Decía escuchar risas por la noche, pasos, una voz que la llamaba desde la cocina. Nadie le creyó. Yo tampoco. Hasta que... Lucía esperó. Hasta que encontré a mis hijos riendo a solas, igual que usted anoche. Desde ese día no han vuelto a hablar ni a reír. Se volvió hacia ella. Y cuando usted lo hizo posible, volvió todo. El corazón de Lucía se encogió. Ellos no tienen la culpa. Nadie dijo que la tuvieran, dijo él, acercándose lentamente. Pero algo en esta casa se alimenta de esa risa. Cuanto más felices son, más se repite la historia. «Eso es una locura», murmuró Lucía. «No, es una maldición», respondió él, con una calma que helaba la sangre. El silencio los envolvió. A través del ventanal, los gemelos jugaban en el jardín. Reían. Eduardo palideció. «¿Los oye?», dijo con la voz quebrada. Lucía miró afuera y sintió algo extraño. Cada carcajada parecía resonar dentro de las paredes, como si el eco proviniera de los cimientos mismos. De pronto, un estruendo los hizo girar. La caja metálica se había caído del estante. Eduardo corrió hacia ella, la levantó y la arrojó dentro de un cajón. «No vuelva a tocar esto». Sus palabras sonaban más como súplica que como orden. Lucía respiró hondo. «No pienso fingir que no pasa nada». Él la observó unos segundos más y luego se marchó sin responder. Esa noche, Lucía intentó marcharse. Hizo su maleta en silencio
y bajó las escaleras. Pero antes de llegar a la puerta principal, escuchó una voz detrás de ella. «No nos dejes», dijo Samuel con un hilo de voz. Lucía se volvió. Los gemelos estaban en pijama, descalzos, los ojos llenos de lágrimas. «No puedo quedarme», susurró. «Su padre no quiere». «Papá tiene miedo», dijo Adrián. «Pero tú no. Mamá dice que contigo no tiene poder». Lucía se agachó frente a ellos, temblando. «¿Qué poder?». Samuel señaló el piso. «El de hacer que nos callemos». Un viento helado recorrió el vestíbulo. La lámpara del techo se movió sola, emitiendo un sonido agudo. Los niños miraron hacia arriba y al mismo tiempo dijeron: «Ya viene». La puerta principal se cerró de golpe. Las luces se apagaron una tras otra. Lucía abrazó a los gemelos instintivamente. «Tranquilos, no pasa nada», murmuró. En ese instante, una sombra cruzó el pasillo, alta, delgada, con el contorno borroso. Se detuvo junto a la escalera, observándolos. Eduardo apareció corriendo desde el otro extremo, gritando: «¡Lucía, suéltelos! ¡Ahora!». Pero ella no podía moverse. Los niños tampoco. La sombra dio un paso más y un olor a humo y harina inundó el aire. «No puedes detenerme, Eduardo», susurró una voz femenina, grave, que parecía salir de todas partes. Lucía sintió un ardor en las manos. El cuaderno estaba de nuevo allí, abierto entre sus dedos. Las letras se formaban solas. El sacrificio no fue suficiente. Eduardo cayó de rodillas. «Por favor, no otra vez». Lucía lo miró horrorizada. «¿Qué significa eso?». «Que alguien debe pagar», respondió él, con lágrimas contenidas. «La primera vez fue ella. Ahora te quiere a ti». El viento apagó las luces restantes. Los gemelos comenzaron a reír, despacio, con una risa hueca, repetitiva. En medio de la oscuridad, el reloj marcó las 10 en punto, y todo se volvió silencio. La casa amaneció en silencio, pero no era el silencio habitual. Era otro, más espeso, más consciente. Lucía despertó con los gemelos dormidos a su lado, como si hubieran buscado refugio en su cama durante la noche. No recordaba en qué momento se habían quedado dormidos, ni cómo la oscuridad se había disuelto. Afuera, el cielo era de un gris sucio, y el aire olía a metal húmedo. Bajó despacio, intentando no despertar a nadie. Al llegar al vestíbulo, se detuvo. El gran retrato sobre la chimenea, el de la esposa de Eduardo, estaba torcido. No mucho, apenas lo suficiente para notarse. Se acercó para enderezarlo y algo se desprendió del marco. Una fotografía doblada, amarillenta por los años. La desdobló con cuidado. En ella, la misma mujer del retrato, sonriendo, sostenía de la mano a un hombre que no era Eduardo. Tenía su mismo rostro, pero más joven, más delgado, con un lunar en la mejilla que Eduardo no tenía. En el reverso, una sola palabra escrita con tinta azul. Él no lo sabe. Lucía sintió cómo el suelo parecía moverse bajo sus pies. Giró hacia el pasillo al escuchar pasos. Eduardo estaba allí, con la mirada vacía. «No toque eso», dijo con voz ronca. «¿Quién es este hombre?», preguntó ella, sosteniendo la foto. «Mi hermano», respondió después de un largo silencio. «Murió hace años». «¿Por qué está con su esposa?», insistió Lucía. Eduardo la observó con un gesto que mezclaba tristeza y resignación. «Porque fue suyo antes que mía». Lucía apretó la foto. El aire se volvió denso. «Entonces, ¿los gemelos?». Él la interrumpió con un suspiro. «No son enteramente míos. No lo fueron nunca». Lucía dio un paso atrás. Todo empezó a encajar en su mente, pero también a desmoronarse. ¿Y la maldición? ¿Por eso dice que la casa se alimenta de la risa? Eduardo asintió. Ella murió riendo. Fue la última vez que lo hizo. Dijo que los niños ya no le pertenecían a nadie, que eran de la casa. Desde entonces, cada vez que reían, ocurría algo.
Alguien desaparecía, algo se rompía, como si su alegría despertara lo que ella dejó aquí. Lucía lo miró con incredulidad. «Usted está enfermo», dijo al fin. «Todo esto no es más que culpa». «Culpa, sí», respondió él, «pero no mía». «Entonces, ¿de quién?». Él se acercó despacio. ¿De quién se parece tanto a ella que la casa volvió a respirar? Lucía se paralizó. Su rostro, el reflejo en el espejo del pasillo, la sonrisa del retrato. Todo coincidía. Era cierto. Era igual a la mujer del cuadro. Eduardo bajó la mirada. No lo planeé. Cuando la vi en la agencia, supe que el ciclo se repetía, que la casa la había llamado. Ella retrocedió, temblando. «No pienso seguir aquí», dijo, y se giró hacia la puerta. Pero los gemelos estaban allí, bloqueando el paso. No sonreían, no hablaban, solo la miraban con esos ojos grises, perfectos, como espejos. Samuel levantó la mano y señaló el retrato. «Mamá quiere hablar contigo», susurró. El cuadro vibró, apenas. Lucía dio un paso atrás. El vidrio se agrietó en silencio. Eduardo cayó de rodillas, sujetándose la cabeza. «No, por favor», murmuró. El sonido de la risa infantil llenó el vestíbulo, pero no venía de los niños. Venía de las paredes, del suelo, del aire. Una carcajada limpia, femenina, que se transformó en un lamento. Lucía cerró los ojos, sintiendo que el eco la envolvía. Cuando volvió a abrirlos, el retrato había cambiado. Ya no mostraba a la mujer. Ahora era ella, Lucía, con la misma sonrisa, los mismos ojos. Su corazón se detuvo por un segundo. Eduardo levantó la vista y su rostro se descompuso. «Ya es tarde», susurró. La casa decidió. Lucía corrió hacia el comedor. Los cristales estallaban uno a uno, como si una tormenta invisible golpeara desde dentro. Los gemelos la seguían, riendo y llorando al mismo tiempo. Ella intentó alcanzar la puerta principal, pero la cerradura no cedía. «¡Déjenme salir!», gritó. Detrás, Eduardo caminaba lentamente, con la mirada perdida. «No puedo», dijo. «La casa no suelta lo que reclama». Lucía lo empujó, tomó una lámpara y la arrojó contra la ventana. El vidrio se rompió, dejando pasar una ráfaga de aire helado. Saltó al jardín. La hierba estaba cubierta de ceniza, como si alguien hubiera quemado algo allí. A lo lejos, vio la vieja cabaña del terreno, medio derruida. Corrió hacia ella. Dentro olía a moho y tierra húmeda. En la mesa, un cuaderno igual al que había encontrado en la caja. Lo abrió. En la primera página, el mismo trazo delicado. «Belén, protege a mis hijos. Si vuelvo, no me dejes entrar». Lucía leyó su nombre, pero no era el suyo. Era otro. Belén. Así se llamaba la esposa de Eduardo. El viento sopló con fuerza y una voz le rozó el oído. «Ya lo sabes todo. Ahora solo queda elegir». Lucía giró y por un instante vio a una mujer de cabello oscuro, con su mismo rostro, parada junto a la puerta. «¿Elegir qué?», preguntó. «¿A quién dejar vivir?», respondió la voz, antes de desaparecer como humo. Lucía corrió de regreso a la casa, decidida a sacar a los niños, pero al llegar al vestíbulo, encontró algo que la detuvo. Los gemelos la esperaban, tomados de la mano. Detrás de ellos, Eduardo, con una pistola en la mano. «No hay salida», dijo él con voz rota. «La casa ya te tomó». Lucía dio un paso al frente. «No soy ella. No soy Belén». «Eso díselo a ella», susurró él, apuntando hacia el retrato, donde el rostro de Lucía sonreía con vida propia. Las luces parpadearon. Los niños comenzaron a reír. Y el reloj del salón marcó las 10 exactas. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero ya no era un silencio de calma. Era el de una espera. Lucía estaba frente a Eduardo, los gemelos a su espalda, y la sonrisa viva en el retrato parecía observarlos a todos. El reloj marcaba las 10:01 cuando la lámpara del techo estalló.
Los fragmentos de cristal cayeron al suelo como lluvia brillante. Eduardo bajó el arma lentamente. «Ya no sirve de nada», murmuró. «Ella manda ahora». Lucía retrocedió, el corazón latiendo con violencia. «¿Quién?» «Belén», dijo él, con la voz quebrada. «Siempre fue ella». Los gemelos se tomaron de la mano. Adrián susurró. «Nos llama». Samuel añadió. «Dice que la sigamos». Lucía corrió hacia ellos, los abrazó y los empujó detrás de sí. «No irán a ninguna parte». Eduardo alzó la vista y señaló el pasillo del ala oeste. «Ahí está la habitación. Nunca la abras». Pero en cuanto lo dijo, un sonido metálico recorrió la casa, como si una llave girara en una cerradura antigua. Una puerta se abrió sola. De esa parte del corredor salió un olor a humedad, a perfume marchito y polvo quemado. Los gemelos dieron un paso adelante. Lucía los detuvo, temblando. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó. Eduardo bajó la mirada. «El lugar donde murió, y donde empezó todo». La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue escapaba desde dentro. Lucía avanzó despacio, con una mezcla de miedo y determinación. Detrás de ella, los gemelos la seguían. Eduardo gritó. «¡No lo hagas! Si la abres, no habrá vuelta atrás». Pero Lucía no lo escuchó. Puso la mano en el picaporte. Estaba frío como el hielo. Lo giró. La habitación olía a encierro. Las paredes, cubiertas de espejos antiguos, reflejaban sombras que no pertenecían a nadie. En el centro, una mesa cubierta con una sábana blanca. Encima, un vestido de mujer, amarillo y gastado, doblado con cuidado. Y junto a él, un mechón de cabello atado con una cinta azul. Lucía sintió un nudo en la garganta. «Belén», susurró. Los espejos comenzaron a empañarse, uno a uno, hasta que en cada uno apareció un reflejo distinto. Ella misma, pero con otra expresión, más vieja, más cansada, más triste. De uno de los espejos se escuchó una respiración. Luego, una voz. «Tarde llegaste». Lucía se giró, buscando el origen. En el reflejo, la mujer del retrato. Su doble sonreía, con lágrimas en los ojos. «Ellos no deben quedarse aquí», dijo la voz, suave pero firme. «Esta casa los devora, como me devoró a mí». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Lucía. «Que termines lo que yo no pude», respondió la voz. El vestido sobre la mesa se movió solo, como si un cuerpo invisible intentara ocuparlo. Eduardo apareció en la puerta, pálido. «No la escuches. Ella miente». Lucía lo miró. «¿Por qué murió Eduardo?». Él no respondió. Avanzó un paso. La pistola aún estaba en su mano. «¿Por qué murió?», repitió ella. Él la miró, los ojos vidriosos. «Porque quiso llevarse a los niños. Dijo que la casa los estaba usando. Yo traté de detenerla». Lucía retrocedió horrorizada. «¿La mató usted?». Él bajó la cabeza. «No lo quise. Fue un accidente». El eco de su confesión llenó la habitación. En ese instante, los espejos se quebraron al mismo tiempo. De los fragmentos surgieron reflejos de Belén, moviéndose, respirando, rodeándolos. Los gemelos gritaron. Una corriente de aire los arrastró hacia el centro del cuarto. Lucía intentó alcanzarlos, pero algo invisible la empujó contra la pared. «¡Déjalos!», gritó. «No hasta que los libres», respondió la voz de Belén. «Ellos deben salir, o morirán aquí contigo». Lucía, jadeando, se levantó y miró alrededor. En uno de los espejos rotos, vio su reflejo distinto. Sus ojos, ahora grises como los de los niños. Comprendió que la casa la estaba eligiendo. Eduardo se acercó a ella, temblando. «Si los saca, la casa la tomará a usted». «Entonces que me tome», susurró Lucía. «Pero ellos no se quedarán». Corrió hacia los gemelos, los tomó de las manos y los empujó hacia la puerta. La corriente invisible resistía, pero cedía poco a poco. Belén apareció frente a ella, medio hecha de humo, medio de luz. «Prométeme que los cuidarás». «Lo juro», dijo Lucía,
con lágrimas en los ojos. Belén asintió, y la fuerza del viento cesó. Los niños cayeron al suelo fuera del cuarto. Lucía intentó salir, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándola dentro. Eduardo corrió, golpeando la madera con desesperación. «Lucía, abre». «No puede», susurró la voz de Belén. «Ya tomó mi lugar». Dentro, Lucía sintió que el aire se volvía espeso. El vestido amarillo flotaba frente a ella, moviéndose con lentitud. En los espejos rotos, su rostro y el de Belén se fundían en uno solo. Eduardo, fuera, gritaba sus nombres. Los niños lloraban. Lucía se acercó al vestido y lo tocó. «Si esto te libera, que así sea». Una luz cegadora llenó el cuarto. El sonido del reloj marcó las 10:30. La puerta se abrió sola. Los gemelos entraron corriendo, pero solo encontraron el vestido caído en el suelo y el olor a jazmín. Eduardo cayó de rodillas. «Lucía». El retrato del vestíbulo volvió a cambiar. Ahora mostraba a Belén y a Lucía juntas, sonriendo, los niños a su lado. Samuel tomó la mano de su hermano. «Ya terminó», susurró. Eduardo los miró con lágrimas. «¿Dónde está ella?». Adrián señaló su pecho. «Aquí». En ese momento, el viento se detuvo. La casa dejó de crujir. Por primera vez, el silencio era paz. El amanecer llegó sin canto de pájaros, solo el murmullo del viento entre los cipreses. Eduardo estaba sentado en el suelo, frente a la habitación donde Lucía había desaparecido. Sus manos temblaban, cubiertas de polvo y astillas. Los gemelos dormían abrazados, exhaustos. Todo parecía quieto, como si la casa contuviera el aliento. El reloj del vestíbulo marcó las 6. La primera luz del día se filtró por los ventanales, iluminando el retrato sobre la chimenea. Eduardo levantó la vista. El cuadro había cambiado de nuevo. Belén ya no estaba. Tampoco Lucía. En su lugar, un campo abierto, 2 niños corriendo bajo el sol. Un paisaje imposible. Marta entró despacio, con el rostro demacrado. «Señor Serrano», murmuró, «la puerta del ala oeste está abierta». Eduardo se levantó, arrastrando los pies. Entró al cuarto prohibido. El aire olía a ceniza. Sobre el piso, el vestido amarillo seguía allí, pero el mechón de cabello había desaparecido. También el cuaderno. En la pared, escrita con un trazo nuevo, una frase. «El silencio no cura, solo esconde». «Ella sigue aquí», susurró. Marta lo miró con miedo. «¿La muchacha?». Eduardo negó. «Las dos». Afuera, los gemelos jugaban en el jardín. Samuel sostenía un pájaro muerto entre las manos. Adrián lo observaba con tristeza. «No se mueve», dijo Samuel. «Porque se cansó de volar», respondió Adrián, con una voz distinta, más grave, como si no fuera suya. Cuando Eduardo los vio, algo dentro de él se quebró. «Hijos, entren», ordenó con suavidad. Ellos lo miraron, y por un momento creyó ver en sus ojos el reflejo de Lucía. Samuel corrió hacia él y lo abrazó. Eduardo se arrodilló, rodeándolo con los brazos. «Perdónenme», susurró. «¿Por qué?», preguntó Adrián. «Por todo», dijo él, sin levantar la cabeza. «Por no protegerlos, por dejar que esta casa los convirtiera en sombras». El niño lo observó con una calma extraña. «Mamá dijo que no era tu culpa», murmuró. «¿Qué mamá?», preguntó Eduardo, con voz quebrada. «Las dos», respondió Samuel, y se apartó lentamente. Eduardo los siguió con la mirada mientras caminaban hacia el vestíbulo. El retrato había vuelto a cambiar. Ahora mostraba la casa en ruinas. Las paredes se agrietaban de verdad, desprendiendo polvo. Una grieta profunda bajaba por la chimenea como una herida abierta. «¡Salgan!», gritó Eduardo. Los niños no se movieron. Adrián levantó el rostro hacia el techo. «Ella quiere que nos quedemos hasta que la casa duerma». El sonido de pasos llenó el pasillo. Eduardo giró. Era Lucía, o algo que se parecía a ella. Su piel era pálida, translúcida, sus ojos grises como los de los gemelos. Caminó hacia ellos con serenidad. «No tengan miedo»,
dijo con voz suave. Marta retrocedió, persignándose. No puede ser. Usted está... Lucía la miró. No estoy muerta, solo en otro lugar. Eduardo dio un paso al frente. ¿Qué te hizo la casa? Nada que no le hayas permitido, respondió ella, sin rencor. El suelo vibró, las lámparas se movieron, los espejos del vestíbulo comenzaron a temblar. En cada uno aparecía una imagen distinta. Belén, riendo, Eduardo joven, los niños de bebés, y finalmente Lucía, con los ojos cerrados. Todo esto no fue una maldición, dijo ella. Fue memoria. La casa guarda lo que callan los vivos. Eduardo apretó los puños. Dime qué hacer. Confiesa, susurró Lucía. Di la verdad frente a ellos. Solo así la casa descansará. Él respiró hondo, mirando a sus hijos. Yo maté a su madre. Marta dejó caer un vaso que se hizo trizas. Fue un accidente, continuó Eduardo, con la voz rota. Discutimos. Quiso irse con ustedes. La empujé. Cayó. No supe qué hacer. La escondí aquí, en esta casa, pensando que el silencio bastaría. Pero el silencio la trajo de vuelta. Los niños no lloraron. Samuel lo miró con una tristeza adulta. Mamá ya lo sabía. Sí, dijo Adrián. Por eso mandó a Lucía. Lucía se acercó y tomó la mano de Eduardo. Su tacto era frío, pero real. No fue la casa la que te castigó. Fuiste tú mismo. Entonces déjame pagar, susurró él. Lucía negó despacio. No hace falta. Ella te perdonó hace mucho. Pero yo no vine solo por ti. Vine por ellos. Se arrodilló frente a los gemelos. Tienen que irse, salir de esta casa. Si se quedan, los muros volverán a recordarlos, y la historia se repetirá. ¿Y tú? Preguntó Samuel. Yo me quedaré hasta que todo termine, respondió Lucía. De pronto, un ruido ensordecedor llenó el vestíbulo. El techo se agrietó. Eduardo cubrió a los niños. Lucía levantó los brazos, y una ráfaga de luz blanca salió de su cuerpo, atravesando las paredes, iluminando cada rincón. Las ventanas estallaron hacia afuera. Cuando el ruido cesó, la casa estaba en ruinas. Los árboles del jardín se movían con suavidad. Eduardo abrió los ojos. Los niños estaban a salvo, cubiertos de polvo, pero vivos. Marta lloraba. Lucía ya no estaba. Solo el retrato permanecía intacto, colgado entre las grietas. En él, Lucía y Belén se desvanecían juntas, tomadas de la mano. Eduardo cayó de rodillas frente al cuadro. Gracias, susurró. A lo lejos, el reloj marcó las 10 exactas una última vez. Pero esta vez, el sonido fue distinto. No un eco de muerte, sino un suspiro de descanso. Los gemelos se miraron y por primera vez desde que nació la tragedia, sonrieron. El sol se levantó sobre las ruinas de la casa Serrano como si la tierra misma quisiera olvidar. El humo se disipaba lentamente, y entre los restos del vestíbulo aún se distinguía el marco del viejo retrato, colgando torcido pero intacto. Eduardo caminaba entre los escombros con las manos ennegrecidas. Cada paso levantaba polvo y recuerdos. A su alrededor, el silencio era total, pero no el silencio pesado de antes. Este era limpio, tranquilo, como si por fin la casa respirara en paz. Los gemelos lo seguían de cerca, tomados de la mano. Samuel llevaba el cuaderno que había aparecido junto al vestido amarillo. El viento pasaba las páginas con suavidad, mostrando frases que nadie recordaba haber escrito. La risa es vida. El amor no muere, solo cambia de forma. Cuídalos. Eduardo leyó cada palabra con un temblor en los labios. Ella cumplió su promesa. Susurró. Caminaron hacia el jardín. La hierba, antes seca y gris, ahora tenía brotes verdes. El aire olía a jazmín y a tierra nueva. Samuel se agachó y colocó el cuaderno bajo el rosal que Lucía había plantado días antes de todo. «Aquí estará bien», dijo. Eduardo asintió. «Sí, hijo, aquí descansará». De pronto, Adrián se detuvo y miró hacia el portón.
Una figura se perfilaba entre la bruma matinal. Era una mujer, con un vestido claro que se movía como si flotara. Su cabello oscuro brillaba al sol. Samuel tiró de la manga de su hermano. ¿La ves también? Sí, respondió Adrián. Eduardo giró, pero la figura ya no estaba. Solo una mariposa blanca voló sobre ellos y se posó en la flor recién plantada. Los niños la siguieron con la mirada. Por primera vez, sonrieron abiertamente, sin miedo. Pasaron los días. La casa fue demolida por completo. En su lugar quedó un terreno vacío, cubierto de maleza, con una sola higuera en el centro. Eduardo decidió vender todo y mudarse con sus hijos a una pequeña casa junto al mar. Allí, el sonido de las olas reemplazó los susurros del pasado. A veces, por las noches, los gemelos hablaban en voz baja sobre Lucía. ¿Crees que nos escucha?, preguntaba Samuel. Sí, decía Adrián. Está donde hay risas. Y entonces se reían, una risa limpia, infantil, libre. Una tarde, mientras Eduardo los observaba jugar en la arena, el mar trajo hasta la orilla algo pequeño, una llave oxidada. La recogió, reconociendo al instante el metal. Era la misma que abría la caja metálica de la casa. La sostuvo en su mano, mirando el horizonte. Gracias, murmuró, lanzándola al agua. El mar la tragó sin ruido, como si aceptara la ofrenda. Esa noche soñó con Lucía. Estaba en un jardín lleno de flores, vestida de blanco. A su lado, Belén sonreía. Ambas se alejaban, tomadas de la mano, mientras el viento jugaba con sus cabellos. Ninguna hablaba, pero en el sueño, Eduardo entendía cada gesto. Ya no guardes silencio. Vive. Cuando despertó, sintió que algo se había desprendido de su pecho. Por primera vez en años, respiró sin culpa. El tiempo pasó. Los niños crecieron. Samuel empezó a pintar, siempre el mismo motivo. Una casa entre flores, con ventanas abiertas y luz saliendo de todas partes. Adrián prefería escribir, historias sobre lugares donde nadie tiene miedo de reír. Una tarde, mientras Eduardo revisaba sus cuadernos, encontró una hoja suelta. En ella, con la caligrafía perfecta de Lucía, estaba escrito: «No temas la risa. Es lo único que los fantasmas no pueden imitar». Se le escapó una sonrisa. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Años después, el jardín donde antes estuvo la casa Serrano se convirtió en un parque. Nadie recordaba lo que allí había pasado. Solo los ancianos del pueblo contaban que, en las noches tranquilas, se escuchaban carcajadas suaves, como de niños jugando. Algunos decían que era el viento, otros que era la vida misma recordando lo que una vez quiso borrar. Una madre paseaba con su hija por el parque. La niña corrió hacia la higuera del centro y señaló algo. «Mamá, hay algo escrito», dijo. En el tronco, grabadas con letras finas, se leían dos palabras: «Lucía ríe». El viento sopló, moviendo las hojas, y por un instante el aire olió a pan recién horneado y a jazmín. Eduardo, ya viejo, sentado en un banco cercano, alzó la vista y sonrió. Los gemelos, ahora hombres, reían con sus hijos. Y en ese sonido, claro y libre, supo que la historia había terminado. No con miedo, no con dolor, sino con vida. Porque la risa, al fin, había regresado a Belaré. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te emocionó tanto como a nosotros, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte te hizo sentir más. Tu apoyo mantiene viva la magia de cada relato.